Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Bienvenidos, muy estimados amigos, a este nuevo programa de nuestra serie que se llama Salve María con los Heraldos del Evangelio. Hoy es un día muy especial porque vamos a hablar de un tema muy importante para nuestra salvación eterna, para nuestra lucha. Todos sabemos, la Iglesia nos enseña que el alma tiene tres enemigos: el demonio, el mundo y la carne. Y es una lucha que tenemos que llevar adelante todos los días. Contra el mundo y la carne, pues más o menos todos sabemos cómo combatir: con la oración, con la penitencia, con la vigilancia principalmente. Pero hay un enemigo que es un enemigo de naturaleza superior a nosotros, que es el demonio. ¿Y cómo combatir contra el demonio? La Iglesia pues nos ha dado muchas herramientas, entre ellas los sacramentales. Y es el tema del que vamos a hablar hoy. ¿Qué sacramentales debemos tener nosotros como católicos en nuestra casa y debemos llevar con nosotros en el día a día para esa lucha espiritual que es la lucha contra el demonio? Así que saludamos a toda la audiencia de Radio Luz, de las diferentes plataformas por donde salimos, nuestro canal de YouTube, y le damos ya la bienvenida a los dos invitados, bueno, mejor dicho, al invitado que tenemos el día de hoy, que es el Padre Juan Navarro. Salve María, Salve Padre María, Juan. hermano Sebastián, salve María, hermano Fernando. Salve María, es una padre. alegría para mí estar aquí nuevamente. El hermano Fernando no le digo invitado porque él es de la casa, él es Exactamente. anfitrión, él ya también participa mucho del canal, pero igual, salve María, hermano Salve Fernando. María, hermano Sebastián. Salve María, padre. Qué un gusto, una alegría que me hayan invitado a esta nueva entrega. Bueno, Padre Juan, para no perder mucho tiempo, Sí. porque siempre nos quedamos cortos de tiempo y la gente se queja de que, mire, que hablo mucho, hermano, y no dejo hablar al invitado. Padre, de entrada, hay mucha confusión a veces entre la palabra sacramental y sacramento. Mucha gente piensa que es lo mismo por la similitud de las dos palabras. Sí. ¿Podríamos hacer una diferenciación rápida de lo que es un sacramento? Sí, rápidamente. Bueno, ya antiguamente inclusive los sacramentales eran llamados sacramentos menores. ¿Por qué? Porque son signos o señales sagradas, los sacramentales, que tienen que tener cierta semejanza con los sacramentos, pero evidentemente que no tienen el mismo fin ni producen los mismos efectos, ¿no? Los sacramentos, como todos sabemos, son 7 y nos confieren con el primero de ellos, que es el bautismo, la gracia santificante, nos tornan hijos de Dios, y a lo largo de nuestra vida la Iglesia pues nos va acompañando con los sacramentos en las diferentes fases. En fin, el principal de ellos, que es la Eucaristía. Todos ellos, los otros 6, fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo en vistas también a la Eucaristía, que es el central, y nos van acompañando, como decía, hasta el final de nuestras vidas, inclusive con el último, pues que son es la unción, ¿no? La unción de los enfermos, que es el último, la extrema unción que se decía antiguamente, que era la última bendición, la última unción que el católico, el fiel, recibía antes de atravesar pues las puertas de la muerte, ¿no? Y entrar en la vida eterna. ¿Cuál es el efecto principal de los sacramentos? Cada sacramento, evidentemente que tiene una nota característica, pero en sí todos ellos confieren la gracia santificante, la gracia habitual, sin la cual ningún católico se puede salva. salvar, claro. Absolutamente son necesarios para salvarse. Fueron instituidos todos ellos por nuestro Señor Jesucristo, y los sacramentales propiamente, pues como decíamos, a modo de sacramentos menores, no son sacramentos. La principal distinción es que ellos nos dan o sea, son señales, son signos también concretos. Hay 4, ahora lo veremos entrando ya propiamente en el asunto, se pueden dividir en 4 categorías, pero lo que ellos confieren son la gracia actual. ¿Qué es la gracia actual? Es la gracia que para aquel momento específico, en aquella circunstancia, en aquella situación, esa persona, haciendo un uso debido y sobre todo con las debidas disposiciones, se va a beneficiar de esa gracia actual. A ver, padre, un poco, porque hay mucha información, digamos, condensada en todo esto que usted dijo, muy rico. Entonces, la principal diferencia es que conceden los sacramentos la gracia necesaria para salvarse, ¿no? O sea, necesaria no, indispensable, que es la santificante. Claro. Y los sacramentales no, dan una gracia que es actual, que es una gracia para momentos específicos, para ayudarnos en la lucha específica de un momento. Pues. Exacto. Otra diferencia, los sacramentos fueron instituidos por nuestro Señor. Claro.
Los sacramentales Los sacramentales son instituidos por la iglesia. por la iglesia. Por la iglesia. Claro. Obviamente que teniendo como autoridad de nuestro Jesucristo, que dio esa autoridad a la iglesia de poder instituir esos sacramentales. O sea, Claro. no es un sacramento, pero tiene esa autoridad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Inclusive los sacramentales, pues decíamos antes que tienen como que como sacramentos, eran llamados sacramentos menores o como que tienen indicios de los sacramentos porque a veces se utilizan elementos parecidos, ¿no? Por ejemplo, el agua del bautismo no es agua bendita, pero el agua bendita, que luego veremos es un sacramental, pues de alguna forma recuerda, ¿no? Rememora al agua del bautismo. El aceite bendito exorcizado, que es otro sacramental, nos trae a la memoria, El nos crisma. recuerda el crisma. El escapulario, principalmente el del Carmen, pero hay varios tipos de escapulario, pues nos recuerdan, por ejemplo, el sacramento del orden cuando es impuesta, pues, revestido de los paramentos. Más solo para que nuestros oyentes no entiendan un poco la diferencia entre gracia habitual y gracia, o sea, la gracia santificante habitual y la gracia actual. La gracia, si comparamos nuestras vidas o cada uno de nosotros como con un barquito, con una nave que está en el mar, la gracia habitual o santificante actúa en nosotros cuando ese barquito está con las velas desplegadas y el viento está soplando. La persona no tiene que prácticamente hacer esfuerzo, es solamente dejarse llevar. Esa es la gracia habitual. No poner obstáculos. No poner obstáculos. Es la gracia habitual que recibimos con los sacramentos. La gracia actual, que es conferida por los sacramentales, es cuando la gracia habitual no está soplando, es decir, tenemos que recoger las velas, sacar los remos y con el esfuerzo comenzar a remar. Por eso los sacramentales fueron instituidos a lo largo de la historia por la Iglesia para que de alguna forma fuesen permeando, fuesen impregnando todos los aspectos, todas las situaciones, todos los momentos, objetos inclusive de la vida del hombre y de esa forma en cualquier momento, en cualquier circunstancia, tuviese algún sacramental, algún elemento por el cual pudiese atraer esa gracia actual para luchar, como decía el hermano Sebastián, pues contra el demonio principalmente, ¿no? Que es O sea, padre, digamos que los sacramentos también, otra característica que me parece importante, que son eficaces. O sea, es que el viento, o sea, el viento sopla, Exacto. entonces el barco va a andar, no tenemos que hacer ningún esfuerzo porque el sacramento es eficaz. Ahora, los sacramentales dependen mucho de la disposición de la persona, ¿no? Sí. De cómo reme, de que si el remo está bien, si el remo está roto, en fin, depende mucho de cómo la persona recibió el sacramental. Y otra cosa, me parece que es importante también mencionarlo. Para aportar un sacramental o recibir, digamos, o usar un sacramental, no hay que estar en estado de gracia. La persona puede estar en una situación de pecado que con el uso del sacramental le puede, digamos, ayudar, le puede empujar para la conversión, por así decirlo. Que es muy interesante lo que está dicho, hermano Sebastián, porque precisamente una de los frutos, de los efectos de la gracia actual conferida por los sacramentales es conducirnos, ayudarnos, predisponernos a recibir la gracia habitual en algún sacramento. Entonces, como usted decía, para luchar contra las tentaciones, o por ejemplo una persona pues a lo mejor que está, como usted bien decía, no está en la gracia de Dios, más tiene cierto recelo, miedo de aproximarse al sacramento de la confesión, entonces haciendo uso del agua bendita, por ejemplo, Claro. pues pidiendo con la vida de disposición, con espíritu de fe, pues obviamente que va a recibir una gracia que en ese momento le va a dar una fuerza para aproximarse sin temor de ese sacramento O instituido mismo por nuestro Señor. una persona que aunque no esté en pecado mortal, puede ser que tenga algunos pecados veniales. El simple Exactamente. hecho Es otro de los Sí. beneficios de los sacramentales, apagan los pecados los veniales. pecados ¿no? veniales. Y recibe más dignamente el sacramento. Claro, porque ¿no? hay mucha gente que, por ejemplo, ya esto lo escuché varias veces. No, es que yo no rezo el rosario porque es que como yo vivo en una situación de pecado, pues Dios no me escucha. No, Que eso está mal, ¿no? todo lo contrario, ¿no? Nuestro Señor dijo, yo no vine para los sanos, sino para los enfermos. Entonces, cuando tenemos la tristeza de Vino por nosotros, entonces. Vale. Vino por nosotros. Cuando tenemos la tristeza de cometer una falta grave, pues es precisamente el momento en que más confianza debemos de tener, procurar enseguida pues restaurar, recibir de nuevo la gracia de Dios y evidentemente pues hacer uso de los sacramentales, ¿no? Que nos van a ayudar a prevenir sobre todo las caídas también, ¿no? Pero una persona que no está en la gracia de Dios, obviamente que con la vida de disposición puede hacer uso de ellos. Buenísimo, padre. Podríamos hablar ahora, por ejemplo, de cómo se clasifican los sacramentales. Usted habla de que había varios tipos de sacramental. O sea, que entre ellos están los objetos, que son los más conocidos, pero hay otros sacramentales
que sería interesante, padre, si usted nos pudiese explicar. Básicamente son están divididos en 4 tipos, ¿no? En cuatro clases. Las consagraciones, que son las que se hacen con una unción, obviamente que, como decíamos, a imagen de un sacramento, ese sacramental de las consagraciones pues rememoran sobre todo o la unción que se echa por la extrema unción o la unción que a lo mejor recibe el diácono o el sacerdote cuando van a ser ordenados, ¿no? Pero esas consagraciones pues serían, por ejemplo, cuando se consagra una persona, pues por ejemplo una virgen, las vírgenes consagradas, cuando se consagra un edificio, una iglesia, cuando se consagran, evidentemente va acompañada de una bendición también, pues de un objeto litúrgico, un cáliz, por ejemplo, todo lo necesario para celebrar la Santa Misa, unos paramentos. Todo lo que está, por ejemplo, cuando vemos en una misa, todo lo que está sobre el altar, todo lo que se usa para el culto, tiene una consagración especial, una bendición. Todo. Y una bendición específica y que esas bendiciones que son conferidas para esos objetos son llamadas constitutivas, es decir, el objeto se torna sagrado. Pasa a ser sagrado. Entonces, un cáliz, por ejemplo, bendecido debidamente, pues es un objeto sagrado y obviamente no se puede utilizar para otras ningún fin cosas. profano. Y es una consagración, digamos, que es dura de por vida, no caduca. Exactamente. Padre, al respecto de eso, me parece interesante si usted pudiese aclarar, que uno a veces ve cuando va a algunas casas, por X o Y circunstancias, que las personas tienen objetos sagrados como decoración en sus casas. Entonces, no sé, puede ser que la persona, por desconocimiento, fue a un anticuario, vio un cáliz que ya no estaba en desuso, porque lastimosamente en muchas iglesias de Europa que se cierran, en Canadá también se cierran muchas iglesias, lo que hacen las diócesis a veces es vender todo. Entonces venden los sagrarios, venden los vitrales, venden los candelabros, y eso va a parar en anticuarios, que son objetos sagrados, y la persona a veces por desconocimiento lo compra y lo pone en su casa como una decoración. ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? ¿O qué? Como usted decía, a veces la persona lo hace por desconocimiento, no tiene maldad ninguna, pues no sé, tiene un cáliz, a lo mejor tiene él piensa que es una cajita redonda, muy bonita, dorada, con unas letras JHS, más en realidad es una ámbula, un pequeño ámbula para llevar el Santísimo a un enfermo. No pasa nada, pero cuando obviamente persona con conocimiento o que no solamente lo tiene ahí, sino que a lo mejor lo utiliza para, pues no sé, utiliza un cáliz para tomar vino o para beber, obviamente que está cometiendo una falta, ¿no? Y está utilizando de una forma profana algo sagrado. Claro, que se disminuye un poco la culpa por su desconocimiento, pero que igual tiene... Y también que a partir del momento en que, por ejemplo, adquirió eso en un anticuario o a partir del momento en que en una iglesia pues colocaron en venta todos esos objetos y fueron comprados, de alguna forma, claro, el objeto en sí representa es algo sagrado, pero como que pierde de alguna forma la bendición, ¿no? Y obviamente si después es readquirido por alguien y quiere ser utilizado nuevamente, por ejemplo, alguien en un anticuario adquiere un cáliz para regalar a un sacerdote, ese cáliz nuevamente tiene que ser bendecido debidamente para que pueda ser utilizado. Y hermano Fernando, no sé si usted ha visto que también es muy triste lo que decíamos, a veces se venden todas las cuestiones de la iglesia, los objetos litúrgicos, pero los edificios los empiezan a utilizar para otras cosas. Entonces es muy común ver en Europa, por ejemplo, bibliotecas, bares, sí, es triste. Y digamos, ese edificio fue consagrado para el fin del culto y debe ser solamente utilizado para eso. Entonces, en esos casos hay que hacer como una especie de desconsagración. Sí. Hay unas oraciones específicas que se hacen para desconsagrar un templo que fue dedicado para... Claro, porque después de esa bendición que explicaba el padre, esa consagración, esa sacramental, es constitutiva. Es que para siempre, ¿no? Para siempre, claro. Y aparte que solo se puede usar para eso, para ese fin. Como un cáliz solo se puede utilizar para el fin de la consagración del... Perfecto, perdón si me desvío un poco. Y luego vienen lo que serían las otras bendiciones que son meramente invocativas, porque son las bendiciones que no dejan en bendita en sí la cosa por sí misma, pero como piden a Dios, invocan a Dios, pues que una bendición, una protección sobre ese objeto, sobre esa criatura. Por ejemplo, bendecir un animal, o bendecir casas, o bendecir un alimento, o un carro. Claro, no es que el objeto pasa a ser bendito. No, pero es invocando una protección. Exactamente. Ahora, padre, esas bendiciones solo las pueden dar los ministros, los sacerdotes. O por ejemplo, si una madre cuando su hijo se va a ir a estudiar, le da una bendición. La bendición que, por ejemplo, da la madre o el padre a la familia o a los hijos es una bendición invocativa y ahí está.
en realidad no es la madre o el padre que da la bendición. Ellos piden la bendición de Dios sobre su hijo o su hija. Puede ser que Dios la dé o no la dé. No se sabe. Obviamente que si con las debidas disposiciones y con el debido finalidad para hacer el bien a sus hijos, pues Dios se la va a dar. Pero es diferente de cuando un ministro pues da esa bendición, que ahí sí o sí esa bendición como se que puede Dios se ve obligado, digamos, se ve obligado a obedecer, a o sea, por obedecer alguna forma y al ministro. y atender. Porque lo que está ese, pidiendo es algo por el bien de su hijo, digamos. Está pidiendo algo para el bien. Por lo general, cuando uno pide bienes espirituales, pues Dios los concede, no tiene por qué no concederlos. Entonces, esas serían las bendiciones, un lado, las consagraciones que hemos visto. Después vendrían los propiamente objetos que son sacramentales, se tornan sacramentales una vez que obviamente han pasado por una bendición, ¿no?, específica. Y por último, lo que serían los exorcismos, oraciones de liberación. O también hay objetos que tienen, por ejemplo, una propiedad exorcística específica, como la medalla de San Benito. Más en sí, todos los sacramentales, uno de los beneficios es precisamente reprimir el demonio, ¿no?, la acción del demonio o de las tentaciones, por ejemplo. Qué interesante. Levantar una barrera, ¿verdad?, una paz de protección de esas influencias maléficas, ¿no?, del demonio que se ven a cada paso, ¿no? Padre, una consulta. Usted hablaba de consagraciones. Una persona, por ejemplo, que se consagra a la Virgen, es un acto que Dios pues toma muy a serio todo. Yo me acuerdo de un caso, le quería preguntar si eso también es como un sacramental. Un caso que ocurrió en Brasil, que una persona se consagró a Nuestra Señora, se consagró a Jesús por las manos de María, con el método de San Luis Girón de Montfort, el método que los heralos pues predicamos y promovemos. Esta persona pues se consagró a la Virgen, hizo su curso, firmó su consagración, pero por malas amistades, cuestiones de la vida y eso, se empezó a desviar, se comenzó a alejar de Dios, de la Virgen, todo, y comenzó a entrar por caminos pésimos, caminos incluso hasta de brujería, en Brasil se llama macumba, todo. Y la persona pasó de hacer un curso de consagración a la Virgen y consagrarse a la Virgen y comenzó a hacer un curso de consagración al demonio como para hacerse bruja. Imagínense el cambio. La cosa es que lo que le quiero contar es lo siguiente. La señora esta tenía pues su guía tenebroso que la quería llevar a esa consagración al demonio. Se preparó, hizo su curso, no falló ningún día, etc. Hasta que llegó el día de la consagración. Creo que era un 31 de octubre, un día de Halloween, de esos que se celebran en el mundo entero, esa porquería. La cosa es que comenzó la ceremonia y el que guiaba, el que dirigía toda la ceremonia, comenzó a invocar pues, a este espíritu del mal para que recibiese esa consagración que estaban haciendo esas personas. Y a las tantas, dice la persona esta que se manifestaba, no, esa señora no puede consagrarse. No puede consagrarse a mí porque ella pertenece a otra. Claro, el demonio ni conseguía decir el nombre de Nuestra Señora, ¿no? De la Virgen. Pero increíble, claro, la señora después de eso se dio cuenta de lo que estaba haciendo, se acordó de esas gracias que había recibido y volvió, y ella misma fue la que contó el testimonio. Y usted ve, bueno, sería como sí, un sacramental, claro. Protección del demonio total. Especialísima. Por eso es muy importante, por ejemplo, pues ya desde el inicio existen bendiciones, por ejemplo, para los futuros esposos, una vez que obviamente después del sacramento del matrimonio, por renovar las promesas, para la mujer que está preparada, va a dar a luz, para la criatura antes de nacer. Muchas personas pues ofrecen sus hijos a la Virgen, recién nacidos, y obviamente que lo que usted acaba de contar pues corrobora perfectamente, ¿no?, esa en fin, certeza que se tiene de que Dios escucha esas oraciones, Nuestra Señora, y sobre todo como que hay una protección, hay una mano, el manto de la Virgen va a defender a esa persona en cualquier circunstancia de la vida, ¿no? Porque vea, que andó por caminos totalmente hasta que llegó el momento en el que se iba a entregar de hecho, y el enemigo, el demonio, no quería aceptarla. ¿Por qué? Porque ya pertenecía a alguien, ¿no? Muchísimo. Y también más muestra poderoso. ahí, no sé, me parece la importancia del sacramental, ¿no? Exacto. Porque ella recibió esa protección de Nuestra Señora gracias a la consagración. Obviamente porque estaba bautizada, etcétera, confirmada, me imagino, pero que quien la arrancó de la garra del demonio en ese momento fue la consagración de esta señora. Inclusive, o sea, la importancia sin de ella tener hacer las buen uso, debidas ¿no? disposiciones, ¿no? Exacto. Porque de alguna forma quien se va a consagrar al demonio como que reniega de todo aquello de bueno o procedente de Dios que haya podido recibir hasta llegar a ese momento, ¿no? Pero la Virgen está por encima y...
No, y puede haber mucha gente que dice, eso es un cuento, el demonio no existe. Claro, eso, una de las mayores victorias del demonio justamente es esa. Pasar desapercibido. Pero ¿no? claro, Hacer por lo pensar que general, no toda existe. esa gente que no quiere pensar en este tipo de cosas son los primeros que están haciendo fila para ir a ver las películas de terror en el cine y que El Exorcista 7, 8. Claro. Y son cosas que en realidad existen y cómo Dios y cómo el demonio se toman a serio esas consagraciones, esos sí. actos que a veces la gente dice que no, que es todo falso. Y que es una de los efectos de los sacramentales, que es precisamente eso, ¿no? Una barrera para bloquear Una protección. el mal, ¿no? Padre, ¿qué le parece si entramos antes de acabar esta primera parte del programa en los objetos, que es el tema de hoy, el tema de los objetos sacramentales que todos deberíamos tener en nuestra casa? Yo creo que el principal sacramental, el primero de todos, es la cruz. La cruz, ¿no? Sí. Porque, bueno, es por la cruz, obviamente, que nuestro Señor nos redimió, que se dio a cada uno de nosotros, y todos los sacramentos proceden de su, en fin, de la redención. El sacrificio que de su sacrificio, y el principal y el primero es la cruz. Inclusive fue con ese signo, con este signo de la cruz, ¿no? Que en el año 312 el emperador no era emperador todavía, ¿no? Constantino. Era general, estaban en esa lucha para ver quién. Tuvo un sueño antes de la batalla, famosa batalla de Puente Milvio, en la cual él vio un estandarte con la cruz, ¿no? Y el dicho, ¿no? Con este signo, bajo este signo, vencerás. Y él quedó tan impresionado que decidió adoptarlo, lo colocó en todos los estandartes de su ejército, y al día siguiente, o a los 2 días, cuando se enfrentó, fue la batalla, venció estrepitosamente. Un año después ya como emperador, ¿no? Fue el que firmó, ¿no? El edicto de Milán, ¿no? Que le dio la libertad a la iglesia, y gracias a eso la iglesia comenzó a expandirse. Entonces ahí vemos ya en los orígenes, en los inicios de la iglesia, la cruz como un sacramental, en fin, y con un poder claro, y fabulosísimo. como la cruz, que era un signo de ignominia total para el Imperio Romano, era los peores delincuentes eran crucificados, eran condenados a morir con la cruz. Pasó de ser un signo de ignominia a un signo de victoria. Está en las coronas de los reyes, de los emperadores, en los hábitos religiosos, en los cuellos de las personas, en fin, en todo marcado con la cruz. Y debe estar, usted que nos escucha, usted que nos ve, debe estar en su casa también. Da pena a veces, uno va a casas católicas y hay una decoración pues muy bonita y todo, pero nada religioso. Y siempre una cruz, que debería, pues, explicar al padre Fernando en el último programa, principalmente los matrimonios, debería estar adornando la parte de arriba de la cama, porque recordar que el matrimonio pues es una cruz, y la misión principal es santificar al cónyuge, a los hijos, y llevarlos al cielo, y es a través de la cruz, del sufrimiento del matrimonio. Así que, padre, yo creo que con este primer objeto, digamos, sacramental, que es la Santa Cruz, vamos a ir a una pausa ahorita, y al regreso vamos a hablar de todos los otros sacramentales que usted debería tener en su casa para estar preparado para esa lucha espiritual contra ese enemigo terrible que tenemos, que es el demonio. Así que ya volvemos en unos segunditos, no se despeguen y ya regresamos. ¡Salve María! ¡Salve María! Salve María, queridos amigos, querida audiencia que nos acompaña en este programa de hoy sobre los sacramentales. Seguimos desarrollando este tema, estamos con nuestro querido padre Juan Navarro y el hermano Fernando Costantini, yo soy el hermano Sebastián. Y vamos a seguir hablando de este tema tan importante para nuestra lucha contra el demonio. Pero antes de seguir hablando de los objetos sacramentales que deberíamos tener en nuestra casa, Padre Juan, le quería pedir, no sé si al hermano Fernando le parece también, como que un pequeño resumen de lo que hemos tratado en la primera parte. Sí. Hemos visto la diferencia entre sacramental y sacramento, como los sacramentos nos dan la gracia habitual, que es indispensable para salvarse. Los sacramentales nos confieren la gracia actual, que no es indispensable ni necesaria para salvarse. Los sacramentos, como todos sabemos, fueron instituidos directamente por nuestro Señor Jesucristo, y los sacramentales, por más que tienen algo a modo de sacramentos, son instituidos por la Iglesia a lo largo de los tiempos. Los diferentes tipos de sacramentales son las consagraciones, hemos visto, las bendiciones, los exorcismos, oraciones de liberación, y después los objetos vinculados a alguna bendición específica para algún bien que ese objeto va a transmitir a las personas. ¿Y cuáles son los efectos?
de los sacramentales. Hemos visto ya, nos dan la gracia actual, que es para aquel momento, nos perdonan los pecados veniales, los pecados leves, también nos ayudan para la represión del demonio, del enemigo, y nos pueden obtener, que eso no lo habíamos comentado en la primera parte, un bien temporal siempre y cuando sea para beneficio espiritual de la persona. ¿Y cómo operan? Como barrera para bloquear el mal, purifican y limpian determinados ambientes, sellan o delimitan también lugares, impregnan con su emanación, por ejemplo, el incienso, un lugar y lo bendicen, y es indispensable, es necesario para poderse beneficiar de todo el poder de los sacramentales, obviamente vivir en la gracia de Dios y recibirlo con las debidas disposiciones. La principal de ellos, además de la gracia de Dios, no quiere decir que quien está en pecado mortal no pueda hacer uso de ellos, puede hacerlo, pero siempre y cuando no los utilice como si fuesen un amuleto o algo que, en fin, que superstición total. Una cosa supersticiosa, ¿no? Y algo que no habíamos comentado al inicio también, pues la forma de cómo tratarlos una vez que se desgastan o se dañan, pierde su forma, ¿no? Pero si quiere, padre, cuando lleguemos a los objetos en sí, perfecto. Porque hay mucha duda también. La gente dice, se me rompió el escapulario, ¿qué hago? Se me rompió el rosario. Entonces, cuando pasemos ahí... Perfecto. Padre, y habíamos hablado del primer sacramental que todos debemos tener en nuestra casa, que es la Santa Cruz. La Santa Cruz. No sé, padre, si usted nos quiere contar algún milagro que haya ocurrido con la cruz. Hay uno muy interesante, no propiamente con la... Bueno, con la señal de la cruz. La señal de la cruz, que es con San Martín. San Martín de Tours, cuando estaba evangelizando allá por el año 400, la actual Francia, en dado momento tuvo un encuentro con una serie de druidas, ¿no? De brujos, en fin, paganos, que adoraban un árbol. Y él, en fin, argumentó con ellos, él quería cortar el árbol y estas personas pues le dijeron que sí, que podía cortar el árbol siempre y cuando él quedase debajo del árbol. Obviamente el árbol, una vez cortado, iba a caer sobre San Martín, que era lo que ellos querían, y lo iba a matar. San Martín accedió, se colocó debajo del árbol, comenzaron a cortar el árbol comenzó a inclinarse sobre San Martín y en dado momento él hizo la señal de la cruz, se presignó y el árbol misteriosamente comenzó a inclinarse del lado contrario de los paganos, inclusive se desplomó sobre ellos y hirió a varios de ellos, ¿no? Entonces vemos cómo la señal de la cruz es un sacramental, el primero de ellos, y que no debemos de hacer uso, en fin, de él en momentos de prueba, de tentación, Y no nos debe dar vergüenza persignarnos. ¿Cuánta gente pasa frente a una iglesia que está con algunos amigos así? Y le da vergüenza persignarse. O gente que va a comer en un restaurante. Y no bendice los alimentos. No bendice los alimentos porque le da vergüenza que lo vea a la mesa del lado, que puede ser hasta más católico que usted. Y no, porque ¿qué van a pensar? No nos puede avergonzar. Claro. Y si no es católico, que piense lo que quiera. Claro. Yo tengo derecho a demostrar mi fe, ¿no? Estamos en... Y el signo de la cruz, digamos, siempre que se hace con devoción y tal, eso atrae gracias. Por supuesto. El ambiente, bendice, se crea un ambiente mucho más ameno por el hecho de hacerse la señal de la cruz. Exactamente. Inclusive todas las bendiciones se dan utilizando la señal de la cruz. Claro, ¿no? Todo comienza con la cruz, con la señal de la cruz, exactamente. Bueno, padre, entonces primero la cruz. Segundo, que también nosotros lo recomendamos, somos grandes difusores de esta devoción, el Santo Rosario. Indispensable. Indispensable, el Santo Rosario, aquella arma que la Santísima Virgen le dio a Santo Domingo de Guzmán para que combatiese la herejía de la época y, decía ella, cualquier otra herejía y problema. Uh-huh. O sea, persona que tenga problemas, que tenga dificultades, la Santísima Virgen le dio el remedio que es el Santo Rosario. Rezarlo todos los días, lo decía la Virgen en Fátima. Ahora, solo el hecho de llevar el rosario ya trae una protección. Ya trae gracias y protección, exactamente. Sino que lo diga Alfonso... uno de los Alfonsos de España, sí, no me acuerdo cuál era. Que era un rey que él llevaba el rosario en su, digamos, vestido de rey y llevaba el rosario, pero como adorno. Era un rosario grande que le había regalado un monje, me acuerdo. Sí. Y él pensaba que esto debe ser para contar las monedas de los monjes cuando dan limosna, no sé. Ni siquiera sabía qué significaba el rosario. Sabía que era un objeto religioso tal, y él lo usaba pero como adorno, no usaba como... No tenía devoción. Pero el hecho de él llevarlo en sus atuendos de rey, la corte, viendo al rey que lleva el rosario, comenzó a rezar el rosario. Porque pensaba, bueno, si el rosario, o sea, el rey reza el rosario, nosotros también tenemos que rezarlo, o sea, nos está dando el ejemplo. Y comenzaron a rezar el rosario, pero con devoción y tal, pero él no. En este momento llegó el momento de él encontrarse con Dios, se muere, y ahí el juicio particular
aparece el demonio con una cosa típica balanza, ¿no? Romana, que tiene un plato y otro plato. Y uno de los platos comienza a poner el demonio todas las malas acciones de este rey, ¿no? Entonces, en fin, las injusticias, pecados, tal. Y comienza la balanza a inclinarse para el lado del mal. Ahí Nuestra Señora se aparece y comienza a poner las obras buenas que había hecho este rey. Algunas cosas buenas había hecho. Pero no fue lo suficiente como para inclinarse la balanza para el lado del bien. Entonces, en esa situación, ahí Nuestra Señora agarra el rosario que él llevaba de adorno y lo coloca en el plato, y entonces ahí sí se inclina para el lado del bien. Obviamente que Nuestra Señora le dice que le va a devolver la vida para que hiciese una vida de penitencia, ¿verdad? Y rezase el rosario, pero con devoción y de verdad. Pero gracias a ese rosario que él llevaba de adorno, meramente de adorno. Entonces él volvió a la vida, llevó una vida después de piedad, de devoción, y murió santamente. Pero lo que lo salvó es justamente el objeto del rosario. Sí, digamos. O sea, es muy importante tenerlo, llevarlo, porque tiene su beneficio. Obviamente que mucho más si lo rezamos con devoción, ¿no? Así que si usted tiene el rosario muy bonito que le regaló su mamá, su abuelita, puesto en el espejo del carro, claro, pues el espejo del carro se irá al cielo, se irá al pero cielo, sí. usted tiene que rezar el rosario todos los días y portar el rosario con devoción. Decía el doctor Plinio Correa Oliveira, el inspirador de los heraldos, que el hecho de tener el rosario en las manos ya era exorcístico, porque es como si usted tuviese el propio manto de la Santísima Virgen en sus manos, solo por tenerlo en sus manos. Y por eso los heraldos llevamos el rosario siempre, ¿no? Siempre. Día y noche, ¿no? Por Exacto. la noche también cuando se va a dormir. Uno se lo pone en el cuello o en un bolsillito y a dormir, que ese es el manto de la Virgen. Inclusive yo me recuerdo muchísimas veces que el doctor Plinio, él decía, usted está tentado, agarre físicamente el rosario. Y a ver cómo las tentaciones o desaparecen o por lo menos disminuyen. Le va a dar fuerza a uno vencer esa tentación. Entonces, o sea, imaginémonos si aparte de tenerlo, lo rezamos, hay mucho más. Pero tenerlo es muy importante. Las gracias que conseguimos rezándolo. Entonces tenemos crucifijo, rosario. Padre, vamos a entrar ahora en el agua, aceite y sal bendito. Sal bendito. El agua, el aceite y la sal bendito, bueno, como su propio nombre dice, es a través de una bendición que es dada en cada uno de esos tres elementos, y que sobre todo, cada uno de ellos, ¿no? Más específicamente el agua bendita, o sea, hay dos tipos de bendiciones. Se puede bendecir agua bendita con una bendición normal, pero existe una bendición específica que confiere a ese agua un poder exorcístico, ¿no? Para ahuyentar, para repelir el demonio, el mal, las tentaciones, ¿no? Entonces se bendice la sal, se exorciza la sal, y después se bendice el agua, y después se hace una mezcla de los dos. Se coloca 3 pizcas de sal dentro de ese agua. Y el agua bendita es un sacramental fabulosísimo que todo el mundo, desde aquí animamos a todo el mundo a que puede andar con él, que ande con él, porque no solamente en los momentos de peligro físico, más sobre todo espiritual, en el momento de las tentaciones, antes, por ejemplo, al entrar en determinado ambiente o en un lugar en el cual uno muchas veces se siente, bueno, pues que hay algo ahí que pesa, algo oscuro, utilizar agua bendita va a ayudar a de alguna forma a blindarse y a limpiar también ese ambiente, ¿no? Y el aceite exactamente igual. Se pueden utilizar, los 3 elementos se pueden bendecir y se pueden utilizar un uso diario común para cocinar sí. o en los propios alimentos. En los monasterios, en los heraldos se hace mucho eso. Toda la comida que viene de afuera, el padre siempre la bendice. Sí, aquí y después también la sal, el aceite siempre están benditos y se cocina con eso. Sí. Por eso es que la comida a veces queda tan rica, ¿no? Hermano Fernando, usted contó una vez un caso. Sí, una señora que aquí en Salvador fue que nos llamó por teléfono, que ella tenía, en los heraldos le habían dado sal bendita y también el aceite. Y en los quehaceres de la casa estaba cocinando, entre otras cosas cocinando, pero tenía otras obligaciones y se olvidó de la cocina. Y comienza a sentir olor a quemado en toda la casa. ¡Ay, Dios mío, se me quemó! Y fue a la cocina y de hecho estaba haciendo un guiso, no sé, una comida muy rica, pero se había estropeado, se había quemado. Ella lo probó y estaba quemada. Entonces ahí agarró la sal bendita con mucha fe y le echó un poquito de sal a la comida, la volvió a probar y estaba como buenísima. Inclusive después cuando la sirvió, el marido estaba contentísimo porque inclusive la elogió por lo rico que estaba la comida. Y eso utilizando, digamos, la sal, que quizás, digamos,
tiene ese poder también de subsanar la comida, pero lo hizo con mucha fe. Claro, Lo hizo con fe, y de ahí por eso la importancia de cómo utilizamos nosotros los sacramentales, porque depende mucho de la fe de la persona, de la buena disposición, ¿no? Y entonces ella nos contaba contentísima de la sal que había hecho, digamos. No quiere decir que siempre que echemos a la comida que está estropeada la vamos a arreglar, pero en ese caso, hasta eso, ese sacramental ayudó a la familia. Otro uso que se da también a la sal bendita en las bendiciones, a lo mejor en casas o en determinados lugares, en las esquinas de la casa o de la propiedad se coloca sal exorcizada precisamente para expulsar, ¿no? Al demonio, el demonio, y al mismo tiempo también de alguna forma sellar el lugar, ¿no? Blindar el lugar ante cualquier Eso lo he visto, eventualidad. padre, cuando vamos cuando usted va a bendecir casas, que usted como que pone aceite en todas las puertas, en todas las ventanas, en todas las paredes, se deja sal en las esquinas y se rocía el agua bendita. Se rocía con agua bendita. Y tenemos muchísimo testimonio de gente que después llaman o que la encontramos después de esa bendición que el padre hizo en mi casa. Es otra cosa. Claro. Estamos más tranquilos, vivimos más en paz. Antes que había peleas o cosas normales del día a día, como todo ha cambiado. Claro, porque la influencia que tenía el demonio sobre un lugar que no estaba bendito, consagrado, por así decirlo, la pierde enteramente. Claro. Ahora, padre, usted me corrige. Una persona que siente, digamos, un ambiente pesado, no tiene que llamar al padre para que venga a echar agua bendita. Si tiene agua bendita, él mismo, siendo laico, él puede, claro. ¿verdad? Hacer uso de ese sacramental. Él puede. Claro, evidentemente, si la situación es más complicada, ¿no? Sí, claro, ahí sí. Empiezan a volar los objetos en la casa, las tazas. Sí, ahí, claro. Obviamente que ahí habría que hacer otro tipo de bendición. Otro tipo de bendición, pero él mismo puede, o sea. Entonces, bueno, fácil, es algo que todos podemos tener también. Siempre agua bendita, agua exorcizada, sal y aceite. Padre, ¿el agua exorcizada, el agua bendita, es la misma con la que se bautizan los niños? No es el agua que se utiliza en el bautismo es agua normal. Es un agua que recibe una bendición específica en ese momento, pero no es el mismo agua. O sea, porque mucha gente no lo sabe, pero el bautismo en sí es un exorcismo. Es un exorcismo, exactamente. Se le unge al niño con el aceite. Se unge al niño 2 veces con aceite, y también, en fin, todas las oraciones que son hechas, evidentemente es una criatura, todavía no es hijo de Dios, y de alguna forma el mal, el enemigo, pues como que tiene más poder, más acción sobre él, ¿no? Y antiguamente también se le ponía un poco de sal en la boca al niño, sí, ¿no? Que es un caso del Padre Pío, que el primero que él bautizó le puso mucha sal y casi lo mata. Y el niño comenzó a llorar. Y le tuvo que dar una bendición y como que lo revivió, pero que fue muy simpático el caso. Bueno, padre, entonces, crucifijo, rosario, sal, aceite, agua. ¿Qué tenemos acá ahora? Tenemos la medalla de San Benito. San Benito Abad, un santo muy, muy perseguido. Lo quisieron matar, envenenar varias veces. Y él tenía un gran poder exorcístico. Y esta medalla fue acuñada, sacada por los benedictinos en el año, creo que fue 1880, que fueron 1400 años después de la muerte de San Benito. Que no sé si tiene algo más para agregar, padre. Sí, o sea, de la medalla propiamente, el hecho que voy a contar, la medalla todavía no existía en cuanto a tal, pero fue en Alemania en el año 1300, 1400. Bueno, en determinada ciudad de Alemania hicieron un juicio a una serie de brujas, ¿no? En fin, personas que se dedicaban a hacer el mal a través de maleficios, de hacer diferentes... Y la ciudad, o ese lugar, estaba totalmente infestado por demonios, dominado por ellas. Y en el juicio, ellas declararon que el único lugar sobre el cual no habían conseguido y no conseguían llegar ni influenciar era la abadía que existía en aquel lugar. Y ahí las personas quedaron tan sorprendidas que fueron a ver de qué es lo que pasaba, a qué se debía eso de ahí, ¿no? Y descubrieron que tanto en el terreno de la abadía como propiamente en el edificio, en los 4 puntos cardinales, habían colocado, los monjes habían colocado no eran propiamente la medalla, que no existía todavía, pero era unos pergaminos, con un dibujo de San Benito, con el nombre de él, un decir de él. Y eso de ahí era lo que había sellado aquel lugar, aquella abadía, contra el poder del demonio, ¿no? O sea, estas personas no conseguían hacer absolutamente nada por causa y ni siquiera la medalla. Después, una vez con la medalla,
muchas bendiciones, por ejemplo, que se dan en casas, se aconseja después en cada ventana o en cada puerta pegar una pequeña medallita de San Benito y de esa forma también Hay mucha gente que puedes... tiene la buena costumbre de pegar en la puerta de su casa, la puerta de entrada. Y en la parte de atrás de la medalla, después hay muchos videos ya que hemos hecho sobre la medalla. Lo que hay es un exorcismo, Sí, que es Una oración exorcística, una sí. invocación con el auxilio del Santo Padre Benito para que exorcice el demonio, que él se beba su propio veneno. Recordando ese caso de cuando lo quisieron envenenar en la copa de vino, que él da una bendición y la copa estalló. explota. Y él fue muy, muy protegido en ese sentido. Y también, por lo que me recuerdo, hay una protección para la persona que la usa de que no va a ser picada por animales venenosos tampoco. También, exacto. Entonces, Serpientes, es muy bueno. Alacranes, alacranes. sí. Entonces vale mucho la pena tenerla también. Se consigue muy fácil, es una bendición muy simple que se le da y la persona la puede llevar o la puede tener en su casa Sí. también. Vale muchísimo la pena que la tengan. Padre, vamos. Yo aquí tenía anotado el Agnus Dei, que es, no sé si vale la pena entrar, es uno de los más antiguos sacramentales. Es un sacramental muy antiguo y hoy en día poco conocido y es justamente es un pedacito de cera de la vela del Ciro Pascual, Ujú. pero es un Ciro Pascual bendecido por el Papa, por el Santo Padre. sí. Él lo bendice el día sábado santo y lo bendice en su primer año de pontificado, ¿verdad? Y cada 7 años se bendice un cirio especialmente para hacer ese sacramental. Ahora, es un sacramental que lamentablemente no se conoce mucho, pero también tiene mucha protección y años de que es justamente Cordero de Dios, ¿verdad? Y entonces se hacía antiguamente con forma de cordero, corderito, ¿no? ¿sí? Un corderito con esa cera del Ciro Pascual que simbolizaba justamente el triunfo de Cristo resucitado. Y tenía la oración. virtud, sí, y la virtud, digamos, los efectos que producía que produce este sacramental, es justamente por así decir, las cualidades de un cordero, que es la mansedumbre, la humildad, el holocausto, el estar dispuesto a todo tipo de sacrificio, La inocencia. la inocencia, nos protege mucho contra las tentaciones de la pureza Ujú. y, en fin. Incluso yo escuché también, no sé si será verdad, que ayuda mucho a la gente que tiene epilepsia, ¿no? Sí, Tiene también una bendición especial una también. bendición especial para proteger a las personas que padecen esta enfermedad y sobre todo en los momentos de ataques epilépticos, de las convulsiones, el Agnus Dei como que le protege mucho. Pero eso es un poco más complicado de conseguir hoy en día porque creo que desde el Papa Pío XII que no Parece se vuelven sí, a hacer que no se vuelven a hacer Sí. esas bendiciones, pero los hay todavía y se consiguen. Las abuelitas tenían Ajá. mucho, después en los conventos de clausura, Sí, sobre todo, siempre tienen. tienen y regalan las monjitas, son Sí. muy, muy amables. Porque con de eso. ese Ciro Pascual se pueden hacer muchísimos Sí, claro, años de ahí, claro. muchísimos años de ahí. Por eso se hacían el primer año del pontificado y después cada 7 años. Bueno, y para terminar, porque se nos acaba el tiempo, esto es el tiempo aquí pasa volando, tenemos el escapulario Ujú. de la Virgen del Carmen, La Virgen que del Carmen es es uno. súper importante, que también dado por la Virgen a San Simón Stock como un símbolo de protección y como una garantía de salvación. De salvación, ¿no? que son Que- las dos promesas, ¿no? Del escapulario, ¿no? La persona a la hora de la muerte va a tener las gracias necesarias, los sacramentos a disposición para salvarse, predisponerse bien para salvarse, y después el del sábado, ¿no? que es el día de la Siguiente. Virgen, a la muerte de la persona, sí tiene la tristeza o tenemos de pasar por el Purgatorio. por el purgatorio, ¿Tristeza pues, o la alegría? o la Porque- alegría. Bueno, la alegría completa sería ir directo, ¿no? directo al cielo, pero es como difícil. ¿vale? Pero entonces hay la Virgen ese día, que es el día de ella, el sábado, pues a todas aquellas almas devotas del escapulario las lleva al cielo. Que ella misma bajaría Ella y bajaría, la sacaría. la sacaría. ¿no? Entonces, Obviamente, siempre y cuando la persona en vida haya portado el escapulario con las debidas disposiciones. escápula quiere decir sobre los hombros, que esto vale la pena aclararlo. Hay mucha gente que lo usa en el tobillo, que lo usa en la muñeca. No, tiene que ser llevado sobre los hombros. O lo deja en la cama, al Claro, lado de la también. cabecera. La cantidad de camas que van a haber en el cielo. También eso- o en el purgatorio. Me parece muy importante el trato con respeto, ¿no? a los Sí, sacramentales, ¿no? Porque exactamente. mucha gente, claro, lo lleva a veces como amuleto, que ya Sí. es una falta, un pecado contra el primer mandamiento de la ley de Dios, pero también entre católicos que son fervorosos, justamente lo que dice el hermano Sebastián, de llevar el escapulario en la muñeca. En la muñeca, que, en el tobillo. Justamente es un escapulario, no una pulsera. Después en el tobillo. Yo he visto mucha gente que lleva una especie de rosario, digamos, en el tobillo. En fin, entonces, un cierto respeto
sea, no es cierto, sino todo el respeto tenemos que tener. O a veces mezclado junto objetos, con objetos con profanos. amuletos, de verdad. Claro. Sí, Yo tengo mi cosas rosario al lado de las monedas no se puede, no se debe, digamos. Lleva un atrapasueños, ¿no? Como atrapasueños. Bueno, eso es otro tema que desde ya los comprometo para que hablemos en algún momento, que son los falsos sacramentales. Los sacramentales que hoy en día la gente tiene como que son amuletos. Sí, son amuletos que, claro. Entonces el tipo en su casa tiene eso, que le atrapa sueños, que tiene el Buda, y lo que peor es otra que cosa. Son amuletos y no son cosas inofensivas que uno pueda pensar que no... Que es un adorno. O sea, no traen cosas buenas y al contrario van a ayudar a que la persona tenga... En fin, dan pie a cosas muy malas, abren cosas muy malas. Entonces el escapulario, esto es un tema que siempre preguntan, mire, es que mi escapulario ya está viejito, está roto, y ahí viene el tema que el padre decía, ¿qué hacer con los sacramentales cuando ya están deteriorados, cuando ya no se pueden usar más? Como decía el hermano Fernando, devolverlos a los elementos, ¿no? A los 4 elementos. Dependiendo de la sí. materia, o quemarlo, o al agua, al mar. O al agua, o si por ejemplo, pues no sé, a veces... Enterrarlo también se puede, enterrarlo, ¿no? O a lo mejor una estampa o algo que está muy deteriorado, pues quemarlo o hacerlo en pedazos, no sé, una cosa más... Pero no tirarlo a la basura normalmente. No, por eso no mezclarlo con, nada. por ejemplo, con basura o con cosas, evidentemente que no. Uh-huh. Padre, y tenemos una más, no sé si me permite, ya estamos finalizando el programa, que es la medalla milagrosa. La medalla milagrosa. Que también fue esa aparición tan conocida que se dio en París, en la Rue de Bac, y que fue esta medalla que la propia Santísima Virgen mandó acuñar y que hizo grandísimos milagros, principalmente en la peste de cólera en París. Fue esa aparición en 1830. Y justamente tomó ese nombre de milagrosa por la cantidad de curas que a través de la medalla, la Santísima Virgen, Dios, concedieron a los enfermos. Es una medalla también muy fácil de conseguir, muy difundida en el mundo y que vale muchísimo la pena que todos también puedan llevar en su pecho siempre la medalla milagrosa. Podríamos hablar de... Opera conversiones, claro. O sea, no solamente defiende de peligros, sino inclusive conversiones, ¿no? El famoso caso de Ratisbonne, pero bueno, ya es otro tema para otro podcast. En la medalla milagrosa entera se puede hacer un tema. El detente es otro... El detente también, que no lo hemos tocado. Hay un video en nuestro canal muy bueno sobre el detente también que cuenta la historia, así que... También las velas, ¿no? Las velas benditas. Son las velas, sacramental. El incienso. Incienso bendito. Hay mucha gente que en casas, en fin, pues... compran incienso de la India o incienso de diferentes lugares y tal que no... Pero eso no, no es eso, el incienso. Por eso en muchas ceremonias o en solemnidades dentro de la iglesia se utiliza el incienso para precisamente pues eso, purificar, ahuyentar y sellar el lugar, ¿no? Inclusive las campanas benditas. Sí. Las campanas también. Las sacramentales. Las campanas antiguamente tenían un ritual de bendición. De las propias campanas. Pero bueno. Y cuando tocan la campana los demonios... salen corriendo, increíble. Y hay un montón de casos de campanas, pero lastimosamente, padre, se nos acabó el tiempo. Hermano Fernando también, les agradecemos muchísimo por habernos acompañado, por haberse sacado el tiempo de acompañarnos. Y queríamos pedirle, padre, que nos dé una bendición sacramental para todos los que nos están acompañando. Exorcística, ya sea para los que nos escuchan por Radio Luz, por Spotify, por nuestro canal de YouTube. Una bendición para ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre y los preserve y defienda de todo peligro físico y moral. Amén. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes, suscribirse a los canales, todo. Y nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. ¡Salve María! ¡Salve María! ¡Salve María! ¡Salve María! Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.